Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hay un componente de la dieta que es especialmente importante valorar en el caso de los deportistas. Se trata de la sal. La sal es un ingrediente que utilizamos habitualmente a la hora de cocinar para dar sabor a nuestras recetas. La sal está compuesta un 60% de cloruro, un 40% de sodio. Lo que realmente nos interesa en el caso de los deportistas es la cantidad de sodio que contiene la dieta. Aquí la sal es un componente importante de la dieta que nos proporciona sodio, pero ese sodio también está presente, yo diría que prácticamente en la totalidad de los alimentos, en mayor o menor cantidad. El sodio presente en los alimentos nos puede, de manera natural, nos puede servir para mantener unos niveles básicos, podríamos decir, de sodio en nuestro cuerpo, pero en el caso de los deportistas son unos niveles insuficientes. Por lo tanto, la sal como tal, bueno, pues cobra cierta importancia también a la hora de valorar las dietas de los deportistas. El sodio es un componente, un nutriente esencial que ayuda a equilibrar el líquido que tenemos en nuestro cuerpo a nivel intracelular y extracelular junto con el potasio. También ayuda a mantener de manera adecuada la tensión arterial y participa en la contracción muscular. Por lo tanto, esos tres factores, ya habéis visto, son muy importantes para mejorar el rendimiento deportivo. Y de hecho, el sodio es uno de los ingredientes que forman parte de las bebidas deportivas, esas bebidas isotónicas que se recomienda que se ingieran durante la práctica deportiva. Por lo tanto, esto nos puede hacer pensar lo importante que resulta ese sodio. Vale, pero esto deberíamos valorarlo de manera individualizada. ¿Por qué? Porque la ingesta de sodio nosotros la podemos controlar, pero también tenemos que controlar las pérdidas de sodio que se producen principalmente por la sudoración. La tasa de sudoración de los deportistas es un valor importante a conocer, especialmente en aquellos deportistas que realizan ejercicio físico de alta intensidad y de larga duración, deportes de resistencia. Y en ese caso es importante, como os digo, conocer esa tasa de sudoración porque es la que nos va a condicionar la tasa de reposición de esa hidratación durante el ejercicio físico y posteriormente al ejercicio físico. Generalmente las bebidas isotónicas, las bebidas de reposición o bebidas deportivas llevan una cantidad de sodio que puede resultar insuficiente para muchos deportistas. Se calcula que aproximadamente por cada litro de sudor se pierden unos 500 miligramos o un poquito más de sodio. Por lo tanto, esa debería ser la tasa, ¿no?, o la cantidad de sodio que reponemos por cada litro de pérdida de sudor. Las bebidas isotónicas o las bebidas deportivas suelen llevar alrededor de unos 400 miligramos de sodio. Por lo tanto, ahí tendríamos una ligera no reposición, ¿no?, podríamos decir, a lo largo de esa ingesta de esas bebidas. Lo primero, ¿cuándo se recomienda la ingesta de bebidas isotónicas o de bebidas de reposición? En primer lugar, siempre que el ejercicio físico supere las 2 horas. Entre 1 hora y 2 horas también se suele recomendar, especialmente
cuando las condiciones de práctica deportiva son pues, con alto calor, alta humedad, todo aquello que favorece la pérdida las pérdidas por sudor. Por lo tanto, aumentan las tasas de pérdida de sodio. Y en ese caso es importantísimo no realizar la reposición de la hidratación simplemente con agua, porque no estaríamos reponiendo el sodio. En este caso, hay otros factores que ya sabéis que estas bebidas pues, proporcionan también glucosa y otras sustancias que a veces ayudan también a mejorar el rendimiento, manteniendo la energía durante más tiempo. Pero hoy nos vamos a centrar solamente en la sal, en el sodio que contienen esas bebidas. Bueno, si yo no repongo ese sodio, a medida que yo vaya aumentando la sudoración, es decir, yo continúo practicando ejercicio físico, imaginaros una carrera de 3 horas en condiciones de 30 grados y un porcentaje de humedad muy alto. La sudoración suele ser bastante elevada. Claro, como sudo mucho, bebo mucho. ¿Qué bebo? Agua. Pues en ese caso lo que hago es cada vez diluir más la cantidad de sodio que contiene mi cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo ese sodio a través del sudor y no lo estoy reponiendo. Por lo tanto, puede llegar un momento en el cual la cantidad de sodio que contiene el cuerpo de ese deportista no sea suficiente para mantener adecuadamente la tensión arterial. Por lo tanto, pueden aparecer mareos o incluso en casos muy graves la contracción muscular, aparición de calambres y contracción muscular. Yo siempre digo, hombre, hay un músculo que nosotros no controlamos y no nos acordamos de él hasta que da problemas, y es el corazón, donde también pueden aparecer problemas asociados a esa excesiva dilución o no reposición del sodio en los deportistas. Por lo tanto, evitamos, como os digo, el uso de agua simple sin nada más durante la práctica de ejercicio físico con una duración superior a 1 hora o incluso inferior en el caso de que la tasa de sudoración sea muy elevada. Otro de las pegas, podríamos decir, de la reposición de líquidos suele ser que la cantidad de líquido que se ingiere para reponer suele ser en muchas ocasiones o podría ser inferior al líquido que se está perdiendo, con lo cual no estaríamos reponiendo suficientemente. Esto, por ejemplo, en deportistas amateurs es muy difícil de calcular, pero en deportistas profesionales se calcula perfectamente cuál es esa tasa de reposición. Incluso se añade mayor cantidad de sal, de sodio, en esas bebidas de reposición para que a menores cantidades, bueno, pues sigamos reponiendo adecuadamente ese sodio. Otra pega, el sabor salado. Si yo le añado más sal a cantidades más pequeñas, ese sabor salado a veces causa cierto rechazo y podría llegar a causar algunas molestias, lo cual aquí es necesario pues llegar un poquito al equilibrio. ¿Qué técnicas, ¿no?, podemos utilizar? Por ejemplo, inicialmente, antes del ejercicio físico, la ingesta de alimentos un poco más salados. Si yo voy a preparar una comida previa adecuada a previa a ese ejercicio físico, le puedo añadir un poquito más cantidad de sal o utilizar alimentos que contengan más cantidad de sal. En estos casos, ya sabéis, os pongo un ejemplo muy típico. Dentro de un patrón alimentario saludable se recomienda eliminar o reducir el contenido de frutos secos, fritos y salados. Pues en este caso nos podrían resultar convenientes por ese aumento de la sal de manera muy fácil, con algo que nos resulta sabroso, ¿no? Y de esa manera nos puede resultar mucho más sencillo. Por ejemplo, intraentrenamiento, o intracompetición, tomar esos frutos secos salados me ayudan a reponer esa cantidad de sodio sin tener que aumentar el volumen de líquido y sin darle sabor salado a ese líquido, que es lo que nos puede resultar desagradable.
¿Qué ocurre? Pues que ahí no tenemos un control tan exacto de la cantidad de sal que estamos añadiendo, pero en algunos casos pues nos puede resultar también más beneficioso y más agradable, evidentemente, para poder alcanzar esa cantidad de sodio. Esto también lo podríamos trasladar al post competición, es decir, qué debemos incluir cuando la tasa de sudoración es muy elevada. En ese post competición o post entrenamiento deberíamos incluir también alimentos salados que nos proporcionen mayor cantidad de sodio. No solo, a veces tenemos tendencia pues, a incluir la fruta pues, para mejor hidratación, sustancias bioactivas, antioxidantes, y en este caso nos sería más beneficioso también incluir esa porción de sal. A veces se suelen utilizar no solo los frutos secos, sino por ejemplo galletitas saladas o de pan, por ejemplo, que tienen un contenido más alto de sal. De hecho, actualmente, como la industria de los suplementos y las bebidas deportivas y demás es muy potente, muy fuerte, este problema ya lo han detectado y empiezan a aparecer algunas bebidas isotónicas muy populares con un mayor contenido en sodio, orientadas a aquellos deportistas que tienen una mayor pérdida por sudor, ¿no? Mayor pérdida de sodio, para que la reposición pues, sea un poco más adecuada. Por lo tanto, cada vez seguro que vamos a tener una mayor oferta. ¿Qué ocurre? Que no siempre el reclamo, vamos a decir, publicitario es bien conocido o podemos distinguirlo bien. Es decir, si yo practico un deporte, imaginaros, 1 o 2 horas, quiero utilizar una bebida isotónica de reposición para mantener mi energía y elijo una que tenga mayor contenido de sal, en ese caso no me voy a beneficiar porque yo no necesito esa reposición tan alta, porque mis pérdidas por sudor son bajitas y por lo tanto me puede llevar a tener otros problemas como un exceso de sal en mi alimentación, en mi dieta total, donde se incluyen por supuesto también este tipo de bebidas en la valoración total, y favorecer la tensión arterial elevada, la retención de líquidos y otros problemas de salud asociados al exceso de sal. Así que es importante, cuando utilizamos suplementos, aprender a distinguir los que realmente necesitamos, que no todo vale para todo el mundo y a veces podemos cometer errores que no nos van a ayudar a mejorar nuestro rendimiento deportivo, sino que nos podrían afectar también negativamente. Aquí estamos hablando ya como de cositas que parecen como un poco más perfilar el detalle, ¿no? Pero yo creo que el uso de bebidas isotónicas está muy extendido, es muy beneficioso en general, pero esas bebidas particulares, un poquito más especiales, ya pueden no ser tan beneficiosas para todos los deportistas. Ahí depende de las condiciones de práctica de ejercicio físico de cada uno. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.